Buenas tardes, maestro. El día de hoy estaremos aquí para presentarles nuestro trabajo sobre tablas de estadísticas mediante Excel. Hemos organizado la información de manera que sea fácil de entender y analizar, utilizando diversas herramientas y funciones de Excel. ¿Qué es? Una tabla de frecuencia es una herramienta estadística que se utiliza para organizar y resumir datos mostrando la frecuencia con la que ocurre cada valor o rango de valores en un conjunto de datos. En esencia, una tabla de frecuencia cuenta cuántas veces aparece cada valor en un conjunto de datos y lo presenta en un formato tabular fácil de entender. ¿Cómo hacer una tabla de frecuencia? Para hacer una tabla de frecuencia de manera fácil y sencilla, puedes seguir los siguientes pasos. Primer paso, recopila tus datos. Reúne los datos que deseas analizar y determina la variable que vas a estudiar. Por ejemplo, si estás analizando las edades de un grupo de personas, tendrás una serie de valores numéricos. Segundo paso, identifica los valores únicos. Identifica todos los valores únicos o categorías presentes en tus datos. Ordena estos valores de manera ascendente o descendente según tu preferencia. Tercer paso, cuenta las ocurrencias. Para cada valor único, cuenta cuántas veces aparece en tus datos. Esto te dará la frecuencia absoluta de cada valor. Cuarto paso, calcula las frecuencias relativas. Opcionalmente, si deseas incluir la frecuencia relativa en tu tabla, divide la frecuencia absoluta de cada valor entre el tamaño total de la muestra y expresa el resultado como decimal o porcentaje. Quinto paso, organiza los datos en una tabla. Crea una tabla con columnas para los valores o categorías, la frecuencia absoluta y, si lo deseas, la frecuencia relativa. Asegúrate de etiquetar cada columna correctamente. Sexto paso, completa la tabla. Ingresa los valores únicos en la columna correspondiente y anota la frecuencia absoluta y relativa en las columnas respectivas. Séptimo paso, opcional. Calcula la frecuencia acumulada. Si deseas incluir la frecuencia acumulada en tu tabla, agrega una columna adicional y realiza la suma acumulada de las frecuencias absolutas o relativas a medida que avanzas en la tabla. Existen varios tipos de tablas de frecuencia que se utilizan para analizar diferentes aspectos de los datos. Algunos de los tipos más comunes son tablas de frecuencia simples. Es la forma más básica de tabla de frecuencia y muestra la frecuencia absoluta o recumulada de ocurrencias de cada valor o categoría en una variable. Tabla de frecuencia acumulada, tabla de frecuencia relativa. Conclusión. Al construir una tabla de frecuencia, somos capaces de organizar datos de manera sistemática y visualizar la distribución de valores, lo que nos permite comprender mejor la variabilidad y la estructura de nuestros datos. Además, nos brinda la capacidad de identificar valores atípicos, evaluar la simetría de la distribución y realizar comparaciones entre diferentes conjuntos de datos. La tabla de frecuencia también nos ayuda a resumir grandes conjuntos de datos de manera concisa, proporcionando información relevante y útil para la toma de decisiones. Como pueden observar, aquí tenemos un ejemplo resuelto. Y vamos a seguir con un ejemplo que vamos a realizar en Excel, que es este ejemplo. Se preguntó a 30 estudiantes cuántos minutos tardan en desplazarse de la casa al colegio. Las respuestas fueron 20, 30, 25, 20, 25, 20, 25, etcétera, etcétera. Y vamos a realizarlo en Excel. Ya. Como pueden observar, en frecuencia absoluta yo ya tengo la cantidad de números que hay. Como 5 hay 2 5 aquí, pero Excel me está fallando un poquito con eso y por eso es que yo decidí contar así. Porque no me salía. Pero después de tener todos los resultados, todos los valores, toda la cantidad, presionamos este botón que es autosuma y ahí nos sale. Ahora, este número tiene que ser exactamente el mismo de aquí. Ahora que ya lo tenemos aquí, simplemente tenemos que presionar Shift igual más
este de frecuencia absoluta. Y ahora que ya tenemos este, simplemente colocamos aquí, le arrastramos y se llenan todos. Ahora, en frecuencia relativa. Para hacer la frecuencia relativa, necesitamos dividir la frecuencia absoluta por su suma. Primero ponemos igual la primera de frecuencia absoluta dividido para su suma total. Aquí tengo que aclarar que aquí hay que poner dos signos de dólar al principio de la letra, porque si no se va a mover, se va a ir más acá y no va a salir la suma. Entonces así nos sale, perdón, así el Excel. En esta parte era en realidad en donde teníamos que arrastrar y ahí se va llenando. Y después aquí simplemente era presionar, solo era señalar y presionar otra vez suma y ahí salía el 1. Si es que sale 1 es que está correcto. Y ahora para hacer la frecuencia porcentual tenemos que poner igual la frecuencia relativa multiplicado por 100. Y nos tiene que salir así. Ahora lo único que tenemos que hacer es señalar y presionar este botón para que se haga más simple. Y así es como se resuelve una tabla de frecuencias en Excel. Muchas gracias.